Presentar, yo soy Eduardo Brandenburg. Permítanme que estoy leyendo los chats, si hay alguien que puso, pues la mayoría no estuvo. No, bueno, era para corroborar eso. Bueno, soy Eduardo Brandenburg, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, hace más de 30 años. Trabajé en Argentina en hospital, básicamente, unos 10 años, y en práctica privada. Hace 22 años vivo en México. Aquí revalidé mi título como licenciado en Terapia Física y Rehabilitación por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública. Trabajé 10 años en el Hospital Ángeles de Interlomas, y luego trabajé 12 años en el fútbol como director de Ciencias Aplicadas al Deporte del Club Santos Laguna, en Torreón, donde estoy ahora físicamente, y luego como director de Ciencias Aplicadas al Deporte del Club de Fútbol Atlas en Guadalajara. Estuve casi 3 años. Empezamos a hablar, voy a hacer un pequeñito repaso sobre la electroestimulación combinada con el ejercicio, el por qué, el cómo, el cuándo, que lo hablamos un poco la semana pasada, y luego nos metimos en algunos casos concretos de patologías. Esta modalidad de aplicar electroestimulación combinada con el ejercicio simultáneamente no es algo nuevo, no es algo que lo inventé yo, es algo que se viene haciendo ya hace más de 20 años. Después al final, si quieren, les paso mi correo electrónico y algo de bibliografía por si quieren leer al respecto. Y tiene un porqué, pero primero, antes del porqué, vamos a ver qué tipo de corrientes vamos a utilizar. Entonces, voy a compartir pantalla. Ok. Ok. Quiero saber, solamente que me contesten, si se ve una diapositiva que dice clasificación de las corrientes según su forma. ¿Sí se ve? Ok. Sí se ve. Perfecto. Si quieren ir tomando nota, pueden tomar nota. Esto igual queda grabado. Si no, al final me mandan un mail y en estos días les mando una presentación. No tengo ningún problema. Dijimos que las corrientes se clasifican de diferentes formas. Una de las formas una de las clasificaciones es según su forma. Su forma quiere decir, puede ser cuadrangular como la primera, o rectangular, triangular, exponencial, sinusoidal, diente de sierra, tiratrón, etc. Estas corrientes pueden ser monofásicas, es decir, solamente en la fase positiva, o bifásicas, en la fase positiva y en la fase negativa. Si esta es la ordenada, y acá hablamos de miliamperes, y esta es la abscisa, y hablamos de tiempo en milisegundos, entendamos o imaginemos que yo hubiera dibujado todo igual aquí, llegaría una línea punteada donde pasa el mouse, la flechita del mouse, toda en la parte superior de los distintos tipos de formas de corrientes. Si esta la ordenada es la intensidad se mide en miliamperes. Y el ancho de banda o el tiempo, que es la abscisa, se mide en milisegundos. Esto es muy importante entender lo siguiente. Hay una ley que no tiene nada que ver con la fisioterapia ni con la medicina, tiene que ver con la física. Esta ley es una ley de la física clásica. Y dice que es la ley de Weiss-Lapicque, que dice que Q, que es la carga de trabajo, es igual a I, que es la intensidad por el tiempo. Si nosotros aumentamos la intensidad o aumentamos el tiempo, aumentamos la carga de trabajo. Para elegir qué tipo de corriente utilizamos para combinarla con el ejercicio, yo primero descarté la corriente continua, que es la que tiene componente galvánico. ¿Por qué? Porque las corrientes continuas no excitan, vamos a decir así, en general a un nervio sano. Podríamos utilizar una combinación de galvánica
en corriente exponencial o en triangular, donde en la exponencial va subiendo la intensidad y en el momento del corte es donde se excita. Pero ahí se excita más bien una célula nerviosa y una célula muscular, porque la excitación es neuromuscular, por eso es electroestimulación neuromuscular, se excita unas células que están dañadas desde el punto de vista neurológico. Y lo que vamos a trabajar y a ver en esta masterclass es sobre gente que tiene la musculatura sana. Puede estar atrofiada por desuso, pero no hay ninguna lesión neurológica. Puede ser gente, es más, en esta plática seguramente no hay solo fisioterapeutas, seguramente hay preparadores físicos, y este tipo de corriente y esta clase es para todos, no solamente en el área de la salud, sino también en el área del entrenamiento deportivo. Imagínense, y vamos a centrarnos en esta fórmula. Q, carga de trabajo, es igual a la intensidad por el tiempo. Si yo tengo todo esto, estas corrientes, y lo hubiera hecho todo igual a 10 miliamperes, vamos a poner acá que hubiera escrito 10 miliamperes, y estos son, vamos a creer que lo hubiera dibujado todo igual, 200 milisegundos, donde está la corriente efectiva, activa. ¿Cuál de todas estas corrientes ustedes creen que sería más efectiva para la carga de trabajo? La corriente que más efectiva es la corriente cuadrangular o rectangular. Y esto tiene que ver con lo siguiente, con que a 10 miliamperes hay un efecto de durante 200 milisegundos continuos. En el caso de la triangular, no, habrá 1 o 2 milisegundos, de la exponencial, no sé, 20, etcétera, de la sinusoidal, y así con cada una de las corrientes. Esto no quiere decir que la corriente rectangular sea mejor o peor que la corriente exponencial, por ejemplo. No es ni mejor ni peor. Es más efectiva a la hora de trabajar con carga de trabajo, a la hora de yo querer reclutar fibras musculares sanas, a la hora de hacer un estímulo con mayor potencia, sin necesidad de aumentar tanto la intensidad. Porque ustedes me dicen, bueno, la sinusoidal, si en vez de 10 miliamperes yo le subo, no sé, voy a inventar, al 18 miliamperes, en este punto va a haber 200 milisegundos activo en 10 miliamperes. Es cierto eso, pero le tengo que agregar mucha corriente, mucha intensidad. Y si tú agregas y estimulas con mucha intensidad, entonces lo que provocas es un efecto adverso, porque el reclutamiento de fibras es inversamente proporcional al dolor. Cuando hay dolor o molestia, hay una inhibición del reclutamiento de fibras musculares. Y tú quieres que se aumenten, entonces que se recluten más fibras. Por lo tanto, a menor intensidad, menor dolor, mayor reclutamiento de fibras. Parece un poco contradictorio, pero muchas veces menos es más. Es decir, no hace falta realmente llegar al punto de dolor. Es más, cuando hablemos ahora en un ratito de intensidades, van a ver cómo yo catalogo el tema de las intensidades. Por lo tanto, si yo voy a trabajar con electroestimulación combinada con el ejercicio, voy a usar corriente rectangular bifásica, simétrica quiere decir compensada, bifásica que tiene la fase positiva y la fase negativa, que en la foto anterior no estaba en el dibujo, pero es bifásica. Hay una despolarización y una repolarización en las células nerviosas y musculares. Y compensada, ¿qué quiere decir compensada? Que el mismo tiempo de la fase positiva es el mismo tiempo de la fase negativa. Si no es compensada, es un poco desagradable ese tipo de corrientes. Por eso, cuando están compensadas, no es tan desagradable. De hecho, yo busco que no sea desagradable cuando utilizo la electroestimulación con el objetivo de combinarla con el ejercicio. Y cuando hago el hincapié acá de baja frecuencia, quiero decir lo siguiente. También otra clasificación de las corrientes es baja, media y alta frecuencia.
De baja frecuencia es de 1 a 200 Hz, más o menos. Hertz son ciclos por segundo. De media frecuencia son hasta 2000 Hz y de alta frecuencia ya son megahertz, por ejemplo el ultrasonido o la diatermia. Y ahí generamos calor, no queremos generar calor, por lo tanto descartamos las de alta frecuencia, nos quedamos con las de baja y media. Pero si con las de baja frecuencia yo tengo mejor reclutamiento de fibras musculares, sin fatigar tanto al músculo, entonces me quedo con las de baja frecuencia y descarto las de media frecuencia. Por lo tanto, la que yo utilizo y en general en el mundo se utiliza de electroestimulación para combinar con el ejercicio simultáneamente es esta corriente, rectangular o cuadrangular, depende del país como la llamen, bifásica, simétrica, de baja frecuencia. Luego vamos a hablar un poquito de las frecuencias, pero quiero hablar un poquito de las intensidades. Esta foto la saqué de un libro muy, muy viejo de electroestimulación, ¿no? Del siglo pasado, bueno, de la década del 80, 1980 más o menos, donde hay, se van a ver, digamos, del lado de la foto dice subumbral, sensorial, motora y dolorosa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú empiezas a aumentar la intensidad, los miliamperes, 2, 3, 15 miliamperes, lo que sea, lo primero que sucede es que la persona que le estás aplicando electroestimulación siente. Esa fase es una fase sensible o sensitiva. Muy bien. Luego, si sigues aumentando la intensidad, los miliamperes, va a aparecer una fase motora. ¿Cuál es esta fase motora? Movimiento visible y palpable de la piel y de los músculos que están por debajo de la piel. Y si tú sigues aumentando la intensidad, depende de la corriente que uses, va a aparecer lo que llamamos fuerza máxima o una contracción de reclutamiento máximo de fibras. En realidad es un máximo. Porque cuando llegamos al máximo, ahí aparece o puede aparecer lo que puse en color rojo, intensidad dolorosa. Jamás en la vida les recomiendo que utilicen este tipo de intensidad. No es correcto causar dolor, ni siquiera cuando estamos usando una corriente en un deportista de alto rendimiento, tampoco es necesario causar dolor para el entrenamiento deportivo o para curar alguna afección. Descartando entonces la intensidad dolorosa, me quedo con las otras tres intensidades. Mucha gente a lo largo de los años me pregunta, bueno, pero ¿cuál es la intensidad? ¿Cuántos miliamperes? Es que es específica para cada grupo muscular, para cada persona, en el momento que se encuentra de su entrenamiento o de su recuperación o readaptación de la lesión. Entonces, no se puede decir, no es correcto decir X cantidad de miliamperes. Lo que sí es correcto decir, si nosotros queremos bloquear dolor, y eso lo hablamos la semana pasada en la masterclass, que vamos a usar lo que se conoce con el nombre de TENS. TENS significa electroestimulación neuromuscular sensitiva transcutánea. Sensitiva, no habla de motora, fíjate que en el nombre te lo dice. Neuromuscular, porque va a la célula nerviosa y muscular. Transcutánea, es decir, tiene que ser percibida por los propios o mecanorreceptores subdérmicos. No tienes que llegar a los propios sectores articulares de los ligamentos de la cápsula y a los más profundos o a los tendones. No debes llegar hasta ahí. Por eso la intensidad tiene que ser mínima. El TENS, quiero que por ahí alguno no lo sepa, es una corriente rectangular bifásica compensada de baja frecuencia. Maneja entre 80 y 120 hercios. Eso es un TENS, básicamente. En la década del 70, 1970 y pico, se publicó mucho sobre esto en Estados Unidos y se utiliza desde ese entonces para bloquear dolor. Hay gente que compra un TENS que tiene solamente 2 o 3 programitas de TENS, cambiando un poquito la frecuencia y subiéndole manualmente la intensidad con un botón, y quiere hacer de todo. Quiere aumentar el flujo sanguíneo, quiere reclutar fibras, quiere
desinflamar, no nos equivoquemos. El TENS no se usa para nada de eso y el cuerpo no responde para eso. Es que le sube la intensidad y no contrae mucho el músculo. No tiene que contraer el músculo. El TENS se debe usar con una intensidad sensible. Ni bien el paciente siente, esa es la intensidad. Claro, hay un fenómeno de acomodación en el tiempo que el TENS, lo que pasa es que se deja de sentir como cualquier corriente eléctrica porque el cuerpo se acomoda a un estímulo externo. Bueno, le aumentamos un poquitito la intensidad, pero siempre tiene que ser sensible. Y les voy a dar algunos tips que di en la clase pasada. Cuando estamos hablando de alguna neuralgia, como una radiculopatía, ya sea en miembros superiores o en miembros inferiores, la más conocida, una neuralgia del nervio ciático. Nosotros no, me duele la pierna, me duele la ingle, y le ponemos TENS en la ingle, porque le duele la ingle. Eso no sirve, no bloquea el dolor. La ubicación de los electrodos debe ser en la zona donde emerge el nervio ciático entre L4, L5, L5, S1, a nivel lumbosacro. Ahí es donde debemos colocar los electrodos. A lo sumo, si queremos, por la escotadura a nivel del glúteo, donde se pasa por debajo del del músculo piramidal, el nervio ciático, podemos colocar algún electrodo. Y no más, no hace falta ponerlo en la rodilla porque me duele la rodilla, si el dolor es neuropático, neurológico. Si el dolor me duele la rodilla porque me pegaron una patada en la rodilla, pues ahí hablamos de otra cosa diferente. Cuando hablamos de un dolor de origen neurológico, crónico, subagudo o agudo, la ubicación de los electrodos son fundamentalmente en la columna, a nivel de la metámera, de donde sale la raíz nerviosa, donde empieza todo el complejo que luego obviamente abarcará el neurotoma, el fasciotoma, el miotoma y el esclerotoma, pero desde el origen hay que poner los electrodos. Cuando usamos la sensibilidad motora, cuando queremos sacudidas musculares, una cosa es contracción y otra cosa es sacudidas. Sacudidas musculares, por ejemplo, que pueden ser a la misma frecuencia, 8 Hz es la frecuencia ideal que se descubrió con un estudio de biopsia hecho en Francia hace como 30 años atrás, que con 8 Hz aumentaba mucho el flujo sanguíneo en la zona. Por lo tanto, para recuperar después de un ejercicio o de una fatiga, etcétera, siempre vamos a usar intensidad motora, sacudida a 8 Hz. Ustedes me dirán, Eduardo, mi equipo no dice 8 Hz y después me lo voy a olvidar porque vos me lo dijiste ahora y no me lo anoté. No hace falta anotar ni recordar nada. La mayoría de los equipos de hoy vienen con un nombre de cada programa y el nombre es capilarización. Si ustedes encuentran ese nombre en cualquier equipo de electroestimulación de corriente rectangular, como dije, bifásica, compensada, de baja frecuencia, 8 Hz es como está programado. No lo tienen que programar ustedes, no hay posibilidad de que se equivoquen. Capilarización ya me está hablando de la función. Yo solamente les comento que eso es sacudidas. ¿Y a qué intensidad tienen que ser sacudidas importantes que no generen dolor? Punto. Entonces, ¿cuál es la intensidad? Que sacuda, pero que no genere el dolor. Muy bien. Y vamos ahora a la parte de entrenamiento o de readaptación de una lesión o entrenamiento deportivo. Si vamos a esa parte, ya usamos una intensidad mucho más fuerte, que es una intensidad donde hay reclutamiento de fibra, pero también usamos un programa con otra cantidad de frecuencia, diferente a los 8 Hz. Por ejemplo, las frecuencias que empiezan a reclutar fibras andan entre los 35 Hz hasta los 75 Hz. Ahí Fernanda está levantando la mano. Abre el micrófono, Fernanda, te escucho. Hola, buenas tardes, doctor. Una pregunta solamente. En el caso del equipo de MioFit, ¿cuenta solamente con la corriente TENS? Porque tenía entendido yo que también maneja la corriente EMS.
esta es como, justo siempre he tenido como esa duda, ¿qué diferencia tenemos entre el TENS o la corriente TENS y la corriente EMS? Ok, ok. Bien, buena pregunta. El equipo MioFit trae 39 programas. Dentro de los 39 programas, uno solo es el TENS. Solo uno, que se llama TENS sofisticado. Después tiene otro que se llama endorfínico, que es, digamos, es una frecuencia más orientada a la estimulación o la provocación del mismo cuerpo que promueva la generación de endorfinas, pero no es solamente TENS. El electroestimulador MioFit es TENS y EMS, las dos cosas. Los programas que vamos a usar para reclutar fibras sanas, mejorando el tono y el trofismo muscular, no son TENS, son EMS. Ya después, si quieren, si hay tiempo, entramos en un poquito en una explicación más profunda de la fisiología y la diferencia entre EMS y TENS, pero el MioFit tiene las dos. ¿Por qué? Porque el TENS solo sirve para bloquear dolor, nada más. No recluta ni una fibra muscular. Ahí necesitamos el EMS. Es No sé por eso si te que contesté. Ajá, es por eso que comenta que el TEN solamente es la parte como sensitiva, ¿no? Porque, por ejemplo, y entra en un rango, en este caso en el MioFit, de como unos valores de intensidad en el cual solo va a manejar como sensitivo, por así decirlo. Porque, por ejemplo, otros equipos, no sé, los equipos de clínicas, por ejemplo, tenemos esta que es BTL, estas otras marcas como interferenciales y ese tipo de marcas que manejan el TEMS en mayor intensidad y te pueden generar como un efecto motor, ¿no? Está mal usado. Yo ya lo hablé con la gente de interferenciales varias veces, lo hablé con la gente de BTL varias veces, sus equipos yo los uso y los he usado durante Claro. todos estos años en el club. Por ejemplo, Santos tenemos equipos de ellos, en el club, en el Hospital Ángeles de Interlomas tenemos equipos de ellos. Si utilizas TENS, quieres bloquear el dolor. No busquemos lo que no hace la corriente. La Excelente. corriente de 80 Hz es como una vibración que sientes. Si tú te pones, vas a sentir como un hormigueo, un cosquilleo. Si lo pones muy intenso, ese hormigueo o ese cosquilleo, sí va a haber una respuesta neuromuscular, pero no es una respuesta de reclutamiento de fibras que nos sirva luego para aumentar el tono muscular bueno, hablo de tono muscular, pero antes de eso hay un tono neural, que ya Ujú. se sabe que si el nervio no manda el tono adecuado, el músculo no lo va a tener, y mucho menos una hipertrofia. Es Perfecto. decir, y hablando de fuerza y de hipertrofia, quiero decir algo. Eh, y ya me gusta que entremos directamente en el tema de combinado con el ejercicio. Si yo quiero hipertrofiar y quiero ganar fuerza, es mentira que lo puedo hacer sentado mirando la televisión con un electroestimulador en los cuádriceps. Así es. Totalmente falso. No importa, aunque use corriente rusa, que es la que llamamos corriente de electrogimnasia, Fortalecimiento. Ujú. modificamos el tono. Eso está demostrado por electromiografía de superficie. Yo lo he hecho en el club con electromiografía de superficie y en la clínica, pero no aumenta fuerza. La única forma, la fuerza es la fuerza, como dicen los italianos, y la fuerza, la única forma que yo conozco y que se conoce en el mundo es con el ejercicio. Lo que pasa es que tú puedes acortar o modificar un programa de fuerza si lo haces combinado con electroestimulación. ¿Por qué? Porque voluntariamente, uno aunque quiera reclutar el 100% de las fibras, no lo reclutamos. Por ecografía hemos visto hace, no sé, justamente en un taller que tuvimos de ecografía musculoesquelética hace 2 meses atrás en Ciudad de México, hemos visto cuántas fibras se reclutan, qué porcentaje de fibras, 60%, 70%. Ahora, si lo haces combinado el mismo ejercicio, ya sea concéntrico, isométrico o excéntrico,
combinado con la electroestimulación, pues reclutas quizá aproximadamente el 100% o no hay más espacio que se vea en la pantalla del ecógrafo de reclutar fibra. Realmente la combinación es lo que me acelera los procesos de fuerza. Entonces, en vez de hacer 3 series de 10 repeticiones con X cantidad de kilos que me pueden lastimar las articulaciones, ya te doy la palabra, Fer, que me pueden lastimar las articulaciones, yo en vez de hacer levantar 100 kilos en dominadas o con mis brazos 50 kilos y lastimar los tendones, provocar tendinopatías, etcétera, hago menos repeticiones o hago la misma cantidad de repeticiones con menos kilos, pero al mismo tiempo te pongo un programa de fuerza, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Te escucho, Fer. No, perfecto, que pienso de igual forma que usted, que la electroterapia pues puede ser muy buena, pero que si no se, a la hora de querer hacer ejercicio o aumentar la hipertrofia o aumentar la fuerza, todo esto del entrenamiento deportivo, pues que yo también considero, pues que se ha demostrado que obviamente sin el coadyuvante, por así decirlo, o mejor dicho, la base, que es el ejercicio, y el coadyuvante, que va a ser la electroterapia, que va a ser el que va a maximizar, ¿no?, el resultado. Entonces, pues, no, o sea, muchísimas gracias por su... No, claro, y te robo la palabra, maximizar, me gustó, ya te la robé. Suelo robar frases y palabras en cada conferencia donde doy o en talleres, así que maximizar, esa es la palabra adecuada, porque, y volviendo a esta diapositiva de la fuerza máxima, les digo, básicamente es un programa, ustedes van a encontrar, por ejemplo, programas como amiotrofia, remusculación, fortalecimiento, ¿sí? Van escalando sin que ustedes sepan, pueden saberlo o no, de 35 Hz a 45 Hz, de 45 Hz a 55 Hz, y aparte, cada programa de fuerza, y hay uno que se llama fuerza explosiva, fuerza máxima, etcétera, fuerza pura, aumenta la cantidad de milisegundos. Entonces, tú le subes, no sé, 20 miliamperes, pero en vez de estar aplicándole 200 milisegundos, le estás aplicando quizá el doble, 400 milisegundos. Entonces, hay más tiempo que el músculo está reclutando. Por eso, es justamente por eso que es más eficaz, digamos, utilizar programas más eficaz para reclutar fibras, para fortalecer, combinada con el ejercicio, si tú utilizas esos programas a un programa solamente de amiotrofia. Amiotrofia son 200 milisegundos porque el músculo no lo va a tolerar, se va a fatigar, el músculo se va a fatigar con el ejercicio y con la electroestimulación, con las dos cosas. Entonces le sigue subiendo la intensidad hasta el punto que le duele. Cuando le duele, le bajas un miliamper, te dice me sigue doliendo, le bajas otro miliamper hasta que me dice ya no me duele. Esa es la intensidad que debes usar para ejercicios combinados con electroestimulación, logrando fuerza. Les voy a contar otro secreto que vamos a verlo en 2 semanas en la Ciudad de México en el taller que vamos a hacer, si a alguno le interesa, donde van a ver ustedes que llegamos al punto de dolor con la intensidad, le pido una contracción isométrica y el dolor desaparece. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un cambio de los mecanorreceptores musculares y tendinosos. Entonces desaparece el dolor cuando tú le pides una contracción isométrica simultánea, no sé, estás trabajando con 30 miliamperes y le duele a la contracción. Básicamente los programas de contracción de fuerza tienen una fase de contracción que dura más o menos 5 segundos aproximadamente, depende del programa que sea, y una fase de pseudo relajación donde bombea, donde sacude, donde es la parte motora, no hay contracción, hay sacudidas para que entre sangre y no se tetanice el músculo, que dura más o menos el doble, 10 segundos. Bueno, en la fase de contracción le dices, me dice el deportista o el que le estamos aplicando el electroestimulador, me duele. En ese momento, entonces, le pide simultáneamente una contracción isométrica y no es magia, te dice no me duele. Y hay una respuesta músculo-tendinosa, por lo cual
la contracción isométrica sumada con la electroestimulación inhibe el dolor. Por lo tanto, puedes reclutar más fibras todavía. Una de las cositas que habíamos hablado, bueno, esto no me voy a meter mucho, pero en el deporte hay tres metodologías de tratamiento con electroestimulación combinada con el ejercicio. Lo que se llama la estática en acortamiento, lo que se llama la dinámica y lo que llamamos estática en estiramiento. Todo esto es lo que podemos hacer con electroestimulación combinado con el ejercicio. Es decir, podemos hacer trabajo combinado con ejercicios de propiocepción, de isometría, de fuerza analítica y funcional, contracción excéntrica, concéntrica, ni que hablar, ejercicios de movilidad articular, pliometría. Podemos combinarlo con ejercicios de flexibilidad y estiramiento, usando un principio que es el principio de inhibición recíproca refleja, trabajar agonistas antagonistas, todos los ejercicios de capilarización y de, vamos a decir, regenerativo y el entrenamiento neuromuscular reactivo. Todo esto, si me pongo a ver, cada uno nos va a llevar una hora. Es decir, solamente le digo que yo personalmente descubrí este mundo y quizá otros hayan descubierto un mundo mayor. Solamente acá pretendo que entendamos que ya dejar al paciente acostado en la camilla con el electroestimulador y salir y dejarlo solo 20 minutos, es muy raro que lo haga yo. No es lo usual cuando yo tengo que readaptarte después de una lesión. Seas deportista profesional, seas deportista amateur o no seas deportista, no importa, yo te tengo que readaptar. Y para readaptarte no te puedo readaptar en una camilla, te readapto con el movimiento. Por eso entonces te meto en un gimnasio como este chico, con un electroestimulador portátil como el MioFit, y te hago saltar o te hago hacer distintos ejercicios simultáneamente. Porque este chico, que nada que ver, entonces en el Hospital Ángeles lo operaron de una hernia de disco, L4, L5, necesitaba seguir manteniendo sin impacto, no lo podía hacer saltar en vertical porque lo habían operado hace un mes y medio y entonces teníamos que trabajar en distintos planos de gravedad, pero reclutando más fibras. Y si yo no te trabajo en vertical, la gravedad es menor. Si yo te trabajo digamos, en un ángulo de 45 o de 35 o de 30 grados, como era este caso. Entonces, si es menor el peso funcional de tu cuerpo, lo puedo coordinar con electroestimulación. Permíteme un segundito que voy a prender la luz porque creo que me estoy quedando sin luz. Ok, ya estoy de vuelta. Hablando específicamente de hipertrofia, yo quería comentarles que el ejercicio por excelencia, que me va a otorgar hipertrofia en las fibras musculares es el ejercicio excéntrico. Rápidamente, si alguien no sabe, concéntrico es el ejercicio por lo cual los puntos de inserción se acercan y el vector de fuerza va hacia adentro. Concéntrico, por ejemplo, yo doblo mi brazo con una pesa en la mano y es concéntrico del bíceps braquial y del braquial anterior. Excéntrico es justo al revés. En el momento que se va estirando el músculo, aparece la resistencia y voy resistiendo. Y el isométrico, iso igual métrico medida, no hay desplazamiento de las fibras, ¿ok? En el isométrico hay contracción, pero no hay desplazamiento de los segmentos, no está mal que digan las fibras, de los segmentos corporales. Bueno, de todos esos, el que más produce hipertrofia es el excéntrico. Por eso, los deportistas, y en el caso del fútbol, el futbolista que hace mucho ejercicio excéntrico, cuando patea la pelota, los isquiotibiales propios son los que hacen el frenado de la rodilla y cada vez que patean hacen un trabajo excéntrico a alta velocidad. Por eso se entrena mucho ejercicio excéntrico, muy dosificado o bien dosificado por el preparador físico. ¿Por qué? Porque
así como hay sufrimiento muscular, hay liberación de CPK en sangre, que está en el músculo y que pasa sangre, y eso no es un indicador de fatiga, más que fatiga, de posibilidad de lesiones musculares. Entonces tiene que estar muy bien dosificado. Uno dice, bueno, ¿y cómo hago un ejercicio excéntrico? ¿Me tengo que comprar un equipo de 1,5 millones de pesos de isocinesia? No, claro que no. No, si lo tienes, si lo puedes comprar, cómpralo, pero no lo necesitas. Puedes hacer ejercicios excéntricos con una liga o con un electroestimulador, y se puede gastar desde 2 pesos hasta, no sé, 10.000 pesos, y con eso te sobra para hacer ejercicio excéntrico. Vamos a ver una foto solamente acá que estoy mostrando de un chico. Cuando sube la rodilla, cuando estira la rodilla, es concéntrico para el cuádriceps. Quiere decir que si en la fase de contracción, cuando contrae el músculo, yo le pido que extienda la rodilla, estoy haciendo una contracción concéntrica del cuádriceps, maximizada, como dijo Fernanda, por el electroestimulador. ¿Por qué? Porque acá, como ven en el zapato, tiene una pesa, una pesita en el zapato de la pierna derecha. Muy bien. Pero si lo hacemos al revés, si yo le pido que en el momento de la sacudida muscular él estire la rodilla, va a ser un concéntrico solo con el peso de la pesita del pie más el peso de su pierna contra la gravedad, pero no hay una contracción que lo maximice. Y si le digo que mantenga unos segundos ahí, va a ser una contracción isométrica. Pero si yo le pido que en el momento que sienta la contracción, esos 5 segundos, baje lentamente la pierna, en este caso la pierna derecha, durante 5 segundos, a medida que va bajando la pierna, yo le estoy reclutando fibras hacia el centro con el electroestimulador. Sin embargo, el músculo, por palancas, como la pierna va bajando, el músculo se va estirando, es una contracción excéntrica. Este ejercicio me ahorra un montón de repeticiones sin el riesgo de hacer un ejercicio excéntrico puro. ¿Por qué? Porque dosifico la contracción con la electroestimulación. Entonces, acá sí hay sufrimiento muscular fisiológico, obviamente, pero aprovechando la gravedad y no agregándole una carga adicional más la carga del electroestimulador. No necesito meterle, no sé, 10 kilos o 20 kilos de polainas en el tobillo. Con meterle 1 kilo alcanza. Entonces no estoy lesionando o provocando una lesión miotendinosa. Fundamentalmente, hablando de miotendinosa y de tendinosa, son las tendinopatías rotulianas. Las tendinopatías rotulianas, las tendinitis o tendinosis rotulianas que conocemos, es porque evidentemente le está faltando fuerza al cuádriceps, entre otras cosas, no es el único. Ahí hay una repetición de movimiento a una carga elevada que no la puede soportar el cuerpo o el tendón. Entonces, si nosotros lo que hacemos es le quitamos ese peso a la articulación y al tendón y solamente estamos trabajando con contracciones y con un peso de medio kilo o de 1 kilo o de 200 gramos o 250 gramos, no hay una fatiga y una agresión sobre ese tendón, por más que en vez de hacerlo 2 veces lo hagamos 20 veces. Igual no se hacen, pero por dar un ejemplo, ¿no? Solamente. Entonces, pasaría lo mismo en un isquiotibial. Si yo en un isquiotibial, yo te pido que dobles la rodilla sin ningún peso, fíjense, sin ningún peso, dobles la rodilla cuando se contrae el electroestimulador, te contrae el músculo, es una contracción concéntrica. Pero si yo te pido que tengas la rodilla arriba y que cuando contrae el electroestimulador tú bajes lentamente el pie, no le agregas ningún peso y entonces no pones en riesgo
los músculos de la pata de ganso. Es decir, no pones en riesgo las inserciones que tienen los flexores de rodilla, básicamente, porque los flexores de rodilla son músculos biarticulares y los tenemos que cuidar mucho, porque son flexores de rodilla, pero extensores de glúteo. Y entonces en un deporte como que implique correr o saltar, se exponen muchísimo a la fatiga muscular y por eso son los primeros que se fatigan, por la doble función. Y nosotros tenemos que lograr que entienda el músculo cuál es la función que tiene que hacer. Si es extender, que se active el glúteo mayor antes que los isquiotibiales. Pero eso ya es un trabajo diferente. Bueno, en el tema de propiocepción podemos discutir muchísimo y de hecho en el curso que daremos nos vamos a meter profundamente, pero si tú tienes una lesión de un esguince de tobillo, por ejemplo, y te paras no en una superficie inestable, en una superficie estable o inestable, da lo mismo, y te paras en una pierna, es decir, unipodal, ese no es un ejercicio propioceptivo, es un ejercicio de equilibrio. Ya para estimular los mecanorreceptores o los propioceptores tenemos que darle un estímulo directo. Bueno, acá el estímulo puede ser, por ejemplo, en el ciático popliteo externo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy estimulando el nervio. Y el nervio es el que manda la información a los peroneos largos, peroneos cortos y lo más importante, a la cápsula. Porque la cápsula ligamentaria y los ligamentos propiamente dicho son portadores de nervios. La función principal, y por eso nos da la sensación de saber cómo está cada parte de nuestro cuerpo con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, tiene que ver justamente con eso, con la información que me llega al cerebro de los mecanorreceptores y de los nervios que pasan por los ligamentos. Entonces, ¿dónde estoy estimulando propioceptivamente, vamos a decir, o mandando esa información neurológica a los propioceptores? A través del ciático popliteo externo, que sabemos que pasa por detrás de la cabeza del peroné. Bueno, podríamos hablar de muchísimas lesiones. Yo acá, si quieren sacarle una foto a esta pantalla, acá hay algo de la bibliografía que existe hoy, bueno, por lo menos en la revisión que yo hice hace como 5 o 6 años, la que yo leí, esta bibliografía es digamos, es la que habla también, como yo, sobre la electroestimulación combinada con el ejercicio. Aquí, si quieren, sacarle una foto a la pantalla. Este es mi correo electrónico. No tengo ningún problema que me escriban preguntándome lo que sea, digamos. Si quieren que le mande alguna presentación especial, me dicen, Edu, mándame tal, solamente díganme cuál, porque doy distintas conferencias en distintos lugares y en distintos foros y pues no siempre sé cuál me están pidiendo, ¿no? Déjame dejar de compartir pantalla. Ok. Por ejemplo, un esguince cervical. Voy a empezar con esa. Típico, un esguince cervical viene y lo que nosotros hacemos es relajar la musculatura vertebral cervical y de los músculos que salen del plexo cervical, por ejemplo, los trapecios superiores. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Alcanza? No, no alcanza. Cuando hay un efecto de latigazo, muchas veces el ortopedista le pide una radiografía y ve una codo de tenista. Ahora hablamos de codo de tenista, Alejandro. Ve una rectificación de la columna cervical. Está comprobado que el efecto del latigazo produce en muchos de los casos, en muchísimos de los casos, una rectificación. Y si esa rectificación y ponen un collarín de conjunción por donde salen los nervios entre C4, C5, C5, C6, C6, C7, C7, C8, por la metámera C8 me refiero, y C8, T1,
se acomoden nuevamente. Está rectificada y esos espacios están reducidos. Entonces yo tengo que volver a tener la lordosis fisiológica. Y esa lordosis fisiológica cervical, si te pongo un collarín, no se va a dar. Entonces, en un esguince grado 1 o grado 2 cervical, ya un grado 3 es diferente. ¿Puedo usar un collarín? Sí. Puedo usar un... Ahora hablamos sobre Deckerbein, ahora hablamos de hombro congelado. Listo, ya con esas creo que tenemos para el día de hoy. Entonces, yo tengo que mejorar esa curvatura. El collarín está bien para algunos momentos del día, pero cuando estoy en casa tranquilo, no uso el collarín. ¿Y cómo yo puedo mejorar? La única forma que yo encontré, que Edu encontró, de mejorar, a volver a tener la curvatura, la lordosis, es fortaleciendo los músculos paravertebrales. Pero no puedo alguien que se esguinzó ponerlo a hacer un ejercicio contra resistencia paravertebral. Sin embargo, sí puedo ponerte electroestimulación y pedirte solamente un poquito de isometría en los paravertebrales cervicales. Digo como ejemplo, hay muchos más ejemplos. Me dijeron codo de tenista. El otro día creo que hablamos de codo de tenista, pero no importa, lo hablamos de vuelta. La epicondilitis, que digamos el cóndilo lateral del húmero, tenemos, si tocamos con nuestros dedos, y los 3 dedos utilizamos, la prominencia lateral es el epicóndilo o cóndilo lateral, la prominencia medial es el cóndilo medial o epitróclea, y la prominencia del medio es el olecranon, que no pertenece al húmero como los dos de afuera, sino que pertenece al cúbito. ¿Ok? Muy bien, la epicondilitis se da aquí. Aquí se insertan 6 músculos, que son extensores, extensor común de los dedos, el anconio y supinadores, básicamente. Supinador largo. Muy bien. El gesto del tenis, de pegar de revés, no de drive, de revés, implica hacer una extensión. No implica una extensión de codo, no implica hacer una extensión de muñeca. Sin embargo, cuando no estamos haciendo el gesto deportivo de forma correcta y la pelota nos queda muy cerca o muy lejos, hacemos una extensión forzada y brusca. Esa repetición de esa extensión, y si queremos pegar con top, con supinación, digamos, ¿no? Depende del tipo de golpe que querramos hacer, pero la combinación de extensión con supinación o solo la extensión repetida me va a provocar una inflamación en los tendones. Por lo tanto, primero, ¿qué tengo que hacer? Desinflamar los tendones y relajar los tendones de los extensores. Entonces, ponerte electroestimulación en la zona del codo no está mal, vamos a decirlo así, no está mal ponerte 2 electrodos cerca del codo del epicóndilo con TENS. Eso no lo veo mal, pero no me sirve para curar nada. Me sirve como un paracetamol, como un analgésico. Y está bien, pero no alcanza. Yo tengo que relajar primero la musculatura extensora. Entonces, la forma de relajar la musculatura extensora, sabemos que podemos hacer masaje, sabemos que podemos hacer calor, sabemos que podemos hacer electroestimulación para relajar, porque hay programas, obviamente, como descontracturantes, no importa, yo le digo, son 2 Hz, pero que me van a bajar o que me van a aumentar el flujo sanguíneo, como dijimos, capilarización, o esos programas que dicen recuperación activa o recuperación post-esfuerzo. Esos programas, para que sepan, tienen una combinación de 2 Hz hasta 10 Hz. Bajan, pum, 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 pum. Entonces, aumento el flujo sanguíneo y descontracturo. Muy bien, si eso lo combino con estiramientos o con movilizaciones, vamos a terminar relajando a la musculatura extensora. Y una vez que ya la tenemos relajada, ¿qué nos falta? Tonificarla. Porque todo músculo, si no se usa, se atrofia. Entonces, en un músculo con características de más fibras fásicas, se atrofia no sé, se atrofia en una semana de no usarlo
Y de musculatura con más fibras tónicas tarda por ahí 2 semanas porque primero va al acortamiento. Bueno, esa es otra charla que también si tienen dudas me preguntan por mail o les paso mi teléfono sobre el tema de la diferenciación de las fibras tónicas y fásicas, qué pasa con una o con la otra. Pero entonces tengo que tonificar. ¿Y cómo voy a tonificar? Para haciéndote una extensión de muñeca o de codo y te está doliendo y voy a saturar el trabajo en los tendones en forma helicoidal, que es una zona muy chiquitita. No, lo voy a hacer con ese ejercicio isométrico combinado con electroestimulación. Te aumento el tono con un programa de electroestimulación y te pido una contracción isométrica y listo, ahí está el tratamiento. Bueno, ahí está una parte del tratamiento. Falta el gesto deportivo, falta un montón de otras cosas. Pero básicamente, y la diferencia con la epitrocleitis es que la epitrocleitis, acá en la epitróclea, los 5 músculos que se insertan son pronadores o flexores, básicamente, de muñeca y de antebrazo. Y entonces se da en el golf. Yo no sé jugar al golf, pero durante 3 meses intenté aprender y como el profesor tenía palos para diestro, yo aprendí para diestro, no aprendí para zurdo. Y al aprender para diestro nunca tuve epitrocleitis. Y ahí me di cuenta de dónde está el problema, que para pegarle como zurdo tienes que hacer una flexión o no tienes. Hay veces que compensamos haciendo una flexión de muñeca, pero como yo aprendí para diestro, con palos de diestro, nunca hacía esa flexión, así que no tuve esa lesión. Déjame ver rápidamente qué otras patologías pusieron. Tendinitis de Decker-Vein. Ah, muy interesante. Bueno, Decker-Vein, seguramente la mayoría ya sabe, no nos vamos a meter. Los músculos que forman la tabaquera anatómica, el abductor corto y el extensor largo del pulgar, se inflaman. Muy bien. La maniobra, una de las tantas maniobras para ver para hacer diagnóstico diferencial es poner el pulgar dentro de la mano y pedirle una inclinación cubital. Si duele en esta zona es un Kerbein. Pasa lo mismo que acabamos de hablar recién. ¿Puedo poner TENS? Sí. ¿Se va a desinflamar algo? No. ¿Va a bajar el dolor? Sí. ¿Me sirve? Sí, claro que me sirve. Es el tratamiento de elección y yo es más, el MioFit, ya que hablaron del MioFit, voy a comentar algo que no tiene todos los equipos de electroestimulación portátiles. Es fantástico. Primero que los equipos de electroestimulación portátiles pueden venir de 2 o de 4 canales. Los de 4 son los que yo recomiendo. La marca MioFit tiene, y el modelo MioFit 4, tiene una característica que se llama 2+2. No es la única marca que los tiene, pero no todos los equipos lo tienen. El MioFit sí tiene el 2+2. 2+2 significa que en el canal 1 y 2 podés aplicar un programa de los 39 y en el canal 3 y 4 puedes aplicar otro. Y si usas en vez de 4 canales, solo 2 canales, pues en el 1 aplicar uno y en el 3 aplicar otro programa. No necesariamente el mismo programa en los 4. Entonces, ahí sí puedo combinarte un 2+2 poniéndote en Decker-Vein, ya que hablamos ahora de Decker-Vein, poniéndote el canal 1, 2 electrodos para TENS, para el dolor, y en el recorrido del extensor largo del pulgar, ahí voy a relajar y voy a ponerte, por ejemplo, capilarización o recuperación activa. Y luego, cuando ya desaparece el dolor después de 2 o 3 o X sesiones, yo lo que puedo hacer es lo mismo, pedirte una contracción isométrica del extensor de los dedos combinada con electroestimulación isométrica. Si duele la contracción isométrica, no es momento todavía para pasar. Es decir, acá no es por días, es por objetivos. Si la contracción isométrica duele, no es momento todavía de trabajar la tonificación. Es momento de seguir trabajando la relajación. Es que ya van 5 sesiones trabajando en la relajación. Sí, bueno, lo que necesites para relajar el extensor. Hasta que no se relaje, no se va a solucionar el problema de Kerbein.
Déjame ver otra pregunta o otra patología que dijeron. Chat. Bueno, no alcanzo a ver. Si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo que hayamos dicho o algo que no hayamos dicho o corregirme algo o dar otra opinión, adelante. Siéntanse en la confianza de abrir el micrófono para yo no leer. Vamos a dedicarle unos 5 minutos más por la hora para ser respetuosos con el horario, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere abrir el micrófono? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere preguntar de alguna patología que no haya dicho yo o algún comentario sobre la electroestimulación combinada con el ejercicio? Bueno, Sí, parece bien. ¿sí me escuchas, Eduardo? Ahora sí. Sí, del manguito rotador, ¿cómo se podría manejar? Ok. 4 músculos componen, empecemos por saber cuáles son los músculos del manguito rotador, ¿ok? Supraespinoso, hay tendinopatía de fascia lata, ok, está bueno eso. Supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Son los 4 músculos. Estos músculos participan obviamente en la rotación del húmero sobre la escápula, sobre el omóplato. Muy bien. En tendinopatías, voy a decirlo de otra manera y creo que me parece que también lo voy a juntar con lo de fascia lata. En general, no se va a curar ninguna tendinopatía si tú no fortaleces el músculo. No hay forma de curar una tendinopatía. ¿Por qué? La tendinopatía es la última fase del tendón que levanta la mano y dice, me duele, me inflamé, porque están abusando de mi trabajo, porque el músculo no está haciendo el trabajo correcto. Hay una baja fuerza o bajo tono muscular de los músculos del manguito rotador o de la fascia lata, de los músculos que terminan en un tendón. Muy bien. Entonces todos pensamos que el problema está en el músculo. Pero les voy a pedir que vayamos un poquito para atrás. ¿Quién le manda la información al músculo? El nervio. El sistema nervioso es el rey de todos los sistemas. Es el que manda. El sistema nervioso neurovegetativo, autónomo, simpático y parasimpático, central, periférico. Todo el sistema nervioso, hasta digamos los propios sectores que ayudan y la fascia a trabajar al sistema nervioso son coadyuvantes. Muy bien. Entonces, primero tenemos que ver si la señal que llega es la correcta, porque si la señal que llega a esos músculos, en el caso de los 4 músculos del manguito o 2 o 3 músculos del manguito rotador, es incorrecta, entonces de nada sirve que fortalezcamos y que desinflamamos. Yo dije que uno de los músculos era el supraespinoso. Supraespinoso, que está abajo del trapecio, en una capa inferior, digamos, abajo del trapecio superior, ¿no? Trapecio superior y abajo está el supraespinoso en la fosa supraespinosa, se contractura. Es un músculo básicamente formado por fibras tónicas que van al acortamiento. Entonces, rápidamente, si se contractura, se va a fatigar. Y si se va a fatigar, va a haber insuficiencia del supraespinoso. Y ya sabemos cómo evaluar con el brazo estirado hasta los 90 grados durante un minuto o por encima de los 90 grados el trabajo del deltoides combinado con el supraespinoso. Ya lo sabemos. Si se fatiga, entonces, cuando le pidamos esa abducción con rotación, el supraespinoso, la abducción con rotación del hombro, de la cintura escapular, se va a fatigar y es el tendón finalmente distal
el que se va a inflamar, el que va al húmero. Y ese tendón, por más que nosotros lo desinflamemos, tenemos que quitarle el exceso de trabajo de tono, tenemos que bajarle el tono muscular al supraespinoso. Por lo tanto, si yo detecto que hay una contractura del supraespinoso, lo primero que tengo que bajar es el tono muscular del supraespinoso. Y para eso tengo que bajar el tono neural. Siempre voy un paso para atrás. Y para bajar el tono neural, tengo que ir a las raíces nerviosas que salen, creo que son C4, C5 y C6 del supraespinoso. No recuerdo exactamente, lo tengo que revisar, pero creo que son de esas raíces las que nacen. Entonces tengo que relajar la información para que llegue, para que aumente, vamos a decir, el tono vagal. Digamos, el tono simpático es el que mantiene alerta y el tono vagal es el que de alguna manera compensa y relaja, ¿no? Bueno, si el tono simpático está acá arriba, tengo que aumentar el tono vagal para que esto se equilibre, se equilibre. De hecho, hay nuevas teorías sobre el sistema polivagal, los sistemas polivagal que hablan de un 10º par craneal, que es el nervio vago, ventral y dorsal. Pero bueno, no quiero meterme tan lejos. Lo que quiero decir es, de nada me sirve trabajar el manguito rotador si no bajo el tono del supraespinoso, si detecto que el tono está elevado. Entonces, primero, el tratamiento sería relajar. ¿Con qué? Con técnicas manuales, con electroestimulación, con calor, ya ustedes sabrán, con estiramientos, ya ustedes sabrán, pero primero bajemos el tono al supraespinoso. Una vez que le bajamos el tono y ya no está contracturado, no está hipertónico, sino que tiene un tono normal para la abducción del brazo, pues entonces en ese momento ya puedo empezar con tonificaciones isométricas combinadas con electroestimulación. Claro que sí. No sé si contesté la pregunta, pero es lo que yo haría. Sí, muchas gracias. Muy bien. Y la de la fascia lata, pues ahí es diferente un poco porque es una lesión típica del corredor y es por polimicrotraumatismos. Es decir, una cosa es una contractura del supraespinoso por un aumento de tono y otra cosa es por un tema neuromecánico o biomecánico en la corrida. Entonces, habría que ver ya si la pisada, habría que hacer un análisis, yo diría, biomecánico de la pisada, si la pisada está más a la abducción, a la rotación externa, quiero decir, perdón, de los pies, rotación externa de los pies, que no es lo mismo que de la cadera, y entonces hay un cambio de tensión. Habría que ver la alineación de la rótula con respecto a la pierna, con respecto, digamos, la tibia, con respecto al fémur, y en función de eso, yo podría plantear un tratamiento, no me gusta usar la palabra correctivo, porque de corregir no resolvemos corrigiendo muchas veces, pero revisando esa rotación porque viene. Si es por un aumento de tono ¿cómo se llama? De los rotadores. Muchas veces, la tendinitis fascial lata, no digo que siempre, es por un exceso de los rotadores externos de cadera. Y entonces me voy a relajar otra vez los rotadores externos de cadera. Y luego sí hago un tratamiento, cuando ya no hay dolor en la isometría de la abducción, hago un tratamiento de abducción con rotación externa combinado, busco un ejercicio donde puedo combinar el ejercicio con una liga, con un electroestimulador o con una liga y un electroestimulador para hacer... ¿El objetivo cuál es? Siempre el mismo, hacer menos repeticiones, lograr la misma calidad de contracción en menor cantidad de repeticiones para que no se fatiguen los tendones.